no es el tema, pero es bastante, bueno, otras cosas raras de esto, porque esto no lo vamos a ver más y que puede ser interesante. Supongamos que yo hago un shopping center, ¿sí? Entonces obtengo autorización para hacer el shopping center y demás. Perdón que siga con el ejemplo de Barcelona porque es bueno, porque si alguno fue, alguna vez lo vio. Entonces, en el Paseo de la Diagonal, ¿sí? Hay un nuevo shopping center que se llama La Isla o La Il, ¿sí? La Isla. Y entonces ese tiene 2 subsuelos que son para entrega de mercancías y 3 subsuelos más para que uno estacione con su auto como consumidor final. Pero los 2 primeros subsuelos es una plataforma logística de redistribución metropolitana, no solo atiende al shopping center, ¿sí? O sea, ahí hay una plataforma logística con cross-docking, bla, 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 para entrar al centro histórico, ¿sí? Y entonces el permiso para construir el shopping center era con la condición de que se hiciera adentro, por cualquiera de los operadores logísticos y por la empresa inmobiliaria del shopping center, un cross-docking en el segundo o tercer subsuelo, ¿sí? Que tuviera un servicio para la ciudad y cero control de la ciudad. O sea, que exista esto porque va a facilitar la distribución de mercancías en la ciudad. Bien, basta. Nos vamos a Mataró para ver esa ciudad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa ciudad? Es una ciudad como todas las ciudades europeas, chiquitita, ¿eh? Tiene 100.000 habitantes en el 96, es muy chiquita, está a 28 kilómetros de Barcelona por una autopista de esas espectaculares, ¿sí? Y es obviamente una de las ciudades más importantes de la región metropolitana de Barcelona. Es una región en donde hay 3 millones de habitantes que consumen mucho más que chancletas, o sea, es una zona del ingreso per cápita más alto de España. Bien. La importancia de Mataró no solo es por el municipio y la accesibilidad a Barcelona, sino que además es la capital de una comarca, que sería como una, no me acuerdo cómo se dice aquí es departamento, municipio, pero no hay un agrupamiento de municipios. O sea, una comarca es un agrupamiento de municipios y Mataró es la capital de uno que se llama Maresma, ¿sí? O pantano en catalán. Bien. Y lo que es importante es que una gran parte de la confección textil en España se produce aquí. A ver. Esta idea de que es la pionera en la industrialización de Cataluña. Entonces, esta cosa de que hay una transformación en las empresas textiles, que se concentran en marca y diseño. ¿Y dónde está? Esto es el Mediterráneo, Barcelona, ¿sí? Y entonces, y Mataró está aquí, no se ve bien por la discriminación del cañón, ¿sí? Las líneas rojas son autopistas de altas especificaciones. Esta es la autopista que va a Francia, y esta es una autopista alterna que pasa por Mataró, sigue por aquí, se conecta con la que va a Francia. Esto es el Maresma, o sea, la comunidad, la comarca de la costa, al norte de Barcelona, ¿sí? Y las otras ciudades que hablábamos son, aquí tienen una, ¿sí? Aquí esta es Tarrasa, esta es Sabadell, ¿sí? Y esta es Martorell, ¿sí? Y Manresa, que está por acá, ¿sí? Manresa, que son las ciudades industriales de la constelación de Barcelona, y esta zona es la de 3 millones de habitantes. Bien. Entonces yo quisiera mostrarles también qué pasa, porque si no tampoco esto dice, cuenta la película y no cuenta las cosas de las tripas. Entonces, ¿qué cosas tiene este municipio para promover el desarrollo económico y de dónde viene? Entonces hay un Instituto Municipal de Promoción Económica, municipal, ¿sí? Además de este Instituto Municipal de Promoción Económica, que está neurotizado por fomentar la iniciativa privada. Entonces lo que está buscando ahora es que el tejido empresarial se refuerce, o sea, que haya una relación sistémica entre las empresas en la ciudad, mejorar las condiciones de trabajadores y desocupados. Ustedes saben que en España hay 20% de desempleo, ¿sí? Y, bien, aparte, ¿por qué se prende? La segunda, instrumento municipal, hay un centro de tecnología empresarial en Mataró,
¿sí?, que fomenta innovación tecnológica en las empresas de la comarca. Hay una escuela universitaria politécnica en la ciudad que está afiliada a la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo sé que sería muy loco decir, pero es como una escuela de ingeniería municipal, ¿no? A ver quién se le ocurre hacer en América Latina estas cosas, ¿sí?, que tiene 1.400 estudiantes de ingeniería. Y hay esta agencia, que por eso la traigo, Promoción Urbanística de Mataró, que es una sociedad 100% municipal que impulsa, ¿sí?, proyectos para transformar la ciudad. Entonces trata de optimizar los recursos urbanísticos, satisfaciendo las carencias, que son muchísimas. ¿Y qué ha hecho? Pues hace la nueva ciudad. Y es interesante cuando uno ve las fotos de antes y las fotos de ahora. Produce nuevo suelo urbano, hace edificios residenciales, hace nuevas zonas verdes, recicla las antiguas fábricas, ¿sí? Y entonces hay una oferta de terrenos para parques industriales. Se han mudado muchas fábricas del centro de la ciudad a los parques industriales, se han tirado abajo las fábricas antiguas, se crean viviendas en esas, se revitaliza la ciudad, ¿sí?, y se le ha ocurrido dedicarse a la logística ahora, promover un cambio en las condiciones logísticas de la ciudad. Entonces, un antiguo terreno que enseguida lo vemos, que se llama el Camino de las Huertas, ¿sí?, sobre la autopista, para tratar de meter en esos terrenos, además, un centro de servicios de transporte y logística, que es lo que vamos a contar. Entonces, los parques industriales dedicados especialmente a la industria de la confección. Entonces, la idea es apoyar la expansión hacia prestaciones logísticas de valor agregado de las empresas de transporte modernas que están en el casco urbano. 2, facilitar recursos para que se puedan hacer los servicios que conviene a la, llamémosle, reingeniería logística necesaria en las empresas de la industria textil y de la confección, y hacer nuevos equipamientos que permitan ordenar logísticamente la ciudad que se está haciendo. Entonces, no quieren hacer una zona de actividades logísticas, tampoco quieren hacer un centro integrado de mercancías, sino quieren hacer algo que les sirva a esa ciudad sin pasarse de escala. Entonces, la idea propuesta es este centro de servicios de transporte y logística, que es el que vamos a empezar a ver. Entonces, el proyecto se concibe como una contribución a la competitividad de Mataró como lugar para las empresas, pero no de transporte, las empresas de la confección, ¿sí?, anticipándose a una reorganización de flujos físicos sobre la estructura espacial interna de la ciudad. Van a ver, el terreno es de un nivel de complicación donde desarrollamos el proyecto. Había una parte que se podía vender, una parte que no se podía vender y una parte que tenía que ser zona verde y una antigua finca rural que debía conservarse como patrimonio, y más o menos salió. Entonces, ¿qué diablos es Mataró? Pues Mataró era una ciudad de la época de la Vía Augusta, en el Imperio Romano. Entonces, un día fue creciendo, tiraron la muralla romana y eso fue un caos perfecto, porque hay fábricas enfrente de la alcaldía, pero fábricas del siglo pasado. Entonces, hay un cambio en la industria textil en los últimos 20 años, los procesos de hacer el hilo de alguna manera fueron transferidos por lógica económica nada más a Tarrasa, que es otra de las ciudades que vimos recién. Muchos de los tejidos se hacen afuera, o sea, hacer la tela, ¿sí? Y entonces Tarrasa y Sabadell empezaron a ganar competitividad y otros vienen de otros lados. Los tintes y los acabados, o sea, estamos viendo el proceso de esta industria. Algunos se hacen, y bastante todavía, en Mataró, a pesar del lío de la protección ambiental, pero esencialmente lo que se ha retenido en Mataró es el control del diseño, del patronaje, o sea, hacer los moldes, ¿sí?, a veces del corte de la tela y de las marcas, ¿no? Entonces,
La ciudad se reordena, se rediseña, se está haciendo de nuevo, pero ¿qué pasa en el centro? Entonces, ¿qué pasa en el centro? Bueno, hay un enorme esfuerzo de imagen urbana, de mobiliario urbano, las calles peatonales, pero es una porquería, dicho mal y pronto. Porque uno sigue por una calle y se encuentra en una fábrica media abandonada o algo así, ¿sí? Entonces habría que hacer un cambio. Y, por ejemplo, cosas como esta, los servicios de transporte y de paquetería industrial tradicionales en la vialidad, obstaculizan todo. Entonces, esto es ¿qué se ve en el centro de esta ciudad? Entonces, nadie se había dado cuenta de todo ese lío, ni al municipio, hasta que de golpe pusieron un nuevo sistema de buses en la ciudad. Entonces, los europeos no sé si saben que les gusta ver el horario, a nosotros nos importa un rábano en América Latina. Pero uno llega y dice cada 5 minutos. Pero si a los 10 minutos no pasó el bus, a los 6 se van. ¿Sí? Se van, caminando y no sirve. Entonces, se hizo una inversión gigantesca en un sistema de buses en la ciudad que no funcionaba porque cada vez que se bloqueaban las calles, porque había un camión descargando o sacando algo de una fábrica, liquidaba el desempeño del transporte público. Entonces, justamente porque eso pasó, y en los 2 años anteriores a que yo llegara, fue que dijeron, no, el lío es el transporte de carga en esta ciudad. A ver qué hacemos. Bien, entonces, ¿está? Otra cosa es cómo funciona entonces una ciudad así. En general lo que se hace es una circulación periférica. Esto pasa en el centro histórico de la Ciudad de México también. Uno le da vuelta por los alrededores, ¿sí? Y penetra por donde puede y se va. Entonces hay una circulación periférica por el exterior, ¿sí? Lo que aquí se llaman las rondas, el periférico o la calle que rodea el casco antiguo y el casco urbano. Se penetra por algunas 2 vías, identificamos 2, ¿sí? Y se accede y se retorna radialmente para afuera, que es la única manera de salvarse si uno tiene que distribuir en estas ciudades. Entonces, ¿qué hicimos? Pues había que estudiar la situación. Entonces, primero se definen áreas territoriales de análisis, el centro y el casco antiguo. Se hizo una caracterización exploratoria del problema del tránsito. Entonces, a ver si sale, ¡pum! Entonces, ciudad, mar, la zona del centro histórico y la zona del centro ensanchado. ¿Sí? Algunos recorridos, está todo en catalán, porque es el trabajo original. Entonces, penetraciones para ver cómo funcionaba. Entonces, uno hace una penetración y se vuelve. Esto es el centro histórico, que sigue las murallas antiguas de la ciudad. ¿Sí? Y las fábricas en el centro, ¿qué ocurría? Bien. Entonces, ¿qué se exploró? Pues la demanda de las empresas industriales y de distribución comercial del acceso de vehículos de transporte de carga en el centro, la insuficiencia de las áreas propias de recepción y de estacionamiento de vehículos de carga en las empresas industriales y de distribución comercial líderes, el problema de la distribución capilar urbana de mercancías, la manera en que se usan los operadores logísticos en la distribución capilar y después hacer un análisis de prácticas logísticas de las empresas líderes. O sea, saber por qué diablos pasa, porque si no hago un estudio de prácticas, no sé por qué enfrento los problemas. Si no es un rollo de teóricos y la cosa es en concreto qué pasa con las empresas. Entonces, ¿qué resultados? Pues una investigación sobre... Los trailers son las tractomulas. O sea, ¿por qué hay operación de tractomulas? ¿Por qué hay operación de tractomulas? Porque no se cose más en España, se cose en Marruecos y en Túnez. Entonces, cuando se terminó la jornada del día, los camiones se cargan en algún lugar y salen hasta Algeciras, o sea, corren toda la autopista del Mediterráneo, atraviesan el estrecho de Gibraltar en el ferry, en el fast ferry, que tarda menos de 20 minutos en cruzar Gibraltar, y están las fábricas de Marruecos empezando a trabajar, porque eso se hace en la noche, y a la mañana llegan, cosen todo lo que hay que coser y vuelta. Y la otra manera es la autopista Francia, Marsella, el fast ferry a Túnez, y se cose en Túnez y vuelve. ¿Sí? Este folk es normal ahora, en esta industria. Un análisis sobre el tipo de vehículos de carga de los otros usados en el reparto urbano,
un análisis realmente de congestión para sacarle los mitos al municipio, después un análisis de por qué se ve como bloqueado, porque lo que pasa es que es una trama vial muy chiquita, entonces se magnifica, cualquier problema hace caos enseguida. La falta de continuidad viaria, o sea, uno entra por una calle y termina en una fábrica que hay que doblar a cualquier lado. Un poco una descripción de los resultados, algo sobre la distribución capilar. Entonces los choferes aparcan donde se les da la reverendísima gana, cosa que pasa en Bogotá, Cali, México, Buenos Aires, ¿sí? Y si no están a más de 100 metros de donde tendrían que ir, y por más que si tienen mecanismos informatizados para las transacciones, pero en nuestros casos las distancias son más grandes, y a medida que va pasando el tiempo, a medida que se van cansando, estacionan exactamente en cualquier lado, pero enfrente, no sé si me explico, porque ya están cansados y aburridos, o sea, hacen lo que hacen cualquiera en cualquier parte del mundo. Cómo funcionan las entregas y recolección de paquetería industrial. Los procesos son más rápidos. Esto está en detalle en lo que ustedes van a poder leer. Déjenme que vamos más rápido. La manera como hay alguien que empieza a plantear de hacer cross-docking en la entrada de la ciudad. Perdón, probablemente si conocen por lo poquito que yo sé de Sencar, estas fueron las cosas que pensaron. Nunca va a ser viable algo así, ¿sí? Porque ninguna empresa pierde dinero. Todo cross-docking cuesta, no sé si me explico. O sea, si yo vengo desde Túnez con un tráiler, voy a llegar con el tráiler hasta donde entre las calles y casi negocio con la vecina para tirarle un muro para llegar adentro. No sé si me explico, ¿sí? O sea, nadie hace cross-docking, jamás. Si es que no me va a dar un valor, si me va a costar al diablo. Bien, ¿cómo funcionan las autopistas? ¿De qué manera estructuran la ciudad? Esto lo verán en el texto. Entonces, esto es típico. Si las empresas son antiguas, no hay donde meter los camiones. Eso es tradicional. Si además todo tipo de acceso que haya es muy artesanal, por más primer mundo que sea, ¿a qué se debe dónde están los trailers? Por lo de Marruecos y Túnez. Y hay cosas más locas, que estas son muy importantes. Es decir, si yo hago, las operaciones son tejer, entintar, acabar, o sea, cambiar el color, acabar y coser, ¿verdad? Esencialmente. Por supuesto que antes hay cortar, hilar, bien. Entonces hay operaciones de transporte muy cortitas en la ciudad, o sea, hay gente que tiñe, entonces se van para teñir y vuelven, ¿sí? En el día. Entonces, pero dentro de la ciudad. Entonces, esto es bastante importante, ver cómo funciona dentro de una ciudad que se dedica a esto. Bien, entonces, prácticas logísticas, esta es la ciudad, y entonces, de las 150 empresas, seleccionamos 10 empresas medianas, grandes, ¿sí? Y las estudiamos en detalle. Pero empezamos por los empresarios, no empezamos por los camiones, no sé si me explico. Los camiones no tienen importancia en este asunto, hay que trabajar con los clientes finales, que son las empresas que producen bienes. Y después hicimos un análisis de empresas de transporte que eran las más importantes en relación a los... Vamos a ver, está por acá. Quiero mostrar algo. Apate. Quiero mostrarle otra cosa. Ajá, y aquí otra vez. Es un relajo. Bueno, está complicado. Bueno, aquí donde están las empresas, por ejemplo, esto es un parque industrial, ¿sí? De los modernos. Este es un parque industrial moderno. Este es el centro histórico. Empresas de adentro. Esto es un caos perfecto, ¿sí? O sea, para que perciban de que están en distintos lados. Esta es una autopista que le da la vuelta. Bien. ¿Sí? Empresas, entonces, empresas de transporte ubicadas en parques industriales y otras en el centro. Esta es seleccionada especialmente, ¿sí? En el centro histórico y otras un poco más alejadas en zonas rurales. Bien. Esto, la manera en que funciona una empresa de transporte, que no creo que podemos pasarlo ahora. Las modernas y las antiguas. Bien. Entonces,
¿Cómo hacer para estudiar este tipo de cosas? Primero, identificar hacia dónde enfocar instrumentos para mejorar la competitividad logística locacional de una ciudad. O sea, me planteo esto para Cali, ¿sí? O me planteo esto para Bogotá. Entonces, ¿hacia dónde enfocar? Muy bien. 2. ¿Cuáles son las prácticas logísticas de ese sector económico core en el desarrollo sustentable de la ciudad? 3. Explorar las innovaciones logísticas para ganar competitividad empresarial en ese sector económico. 4. Documentar y analizar las características de la oferta de servicios de transporte y logística en la ciudad. 5. Evaluar la factibilidad de que los operadores logísticos dejen de ser unas empresitas del diablo y pasen a ser operadores logísticos, porque en todos lados se cuecen habas, ¿sí? Y ver si se pueden desarrollar las famosas alianzas estratégicas con las empresas industriales. Explorar la estructura de demanda, la estructura de la demanda de un centro de este tipo. Validar, o sea, volver ahora a ver las empresas industriales que uno ha visto antes, para ver si esas innovaciones logísticas propuestas y las alianzas potenciales con los operadores logísticos son algo posible o no, o si es en lo que se está trabajando. 8. Facilitar implementación de estrategias de innovación logística mediante promoción municipal de los soportes logísticos de plataforma, en general con terrenos o cosas de ese tipo, y meter a todos en el negocio, ¿sí? Embanderarlos, ¿sí? Reducir la congestión, y las banderas tienen que ser estas: reducir la congestión en el casco urbano, relocalizar empresas de transporte locales, reforzar restricciones a la circulación, estimular los procesos factibles de relocalización de actividades industriales, mejorar la competitividad empresarial. O sea, estas son las cosas que hay que usar para hacerle propaganda a un proyecto de este tipo. Facilitar las estrategias de postponement logístico, bien. Y hacer un diseño financiero de la operación donde la inversión mayoritaria es privada. Bien, entonces déjenme contarle qué pasó. Ciudad, autopista que entra por aquí, este es el enorme terreno que teníamos para trabajar y esto era lo que el municipio me dijo: mire, trabaje sobre esto a ver qué se puede hacer. Entonces, la pinta del terreno, esta es una autopista, esta es la autopista, este es un gran terreno, esto era una zona verde, esto no se podía vender porque era un equipamiento derivado de la expropiación por las leyes de España, y esto sí se podía vender. Entonces, se diseñaron, entonces el proyecto no es un proyecto enorme, porque también esto es fundamental para ver de cuánto se trata. Se trata de muy poquitas hectáreas, algo que ocurre en todas nuestras ciudades de América Latina. O sea, que esto se puede hacer, no es un delirio tropical de Barcelona, ¿no? Entonces hay un segmento de un poco más de 1 hectárea que se puede vender, un segmento de 1 hectárea, digamos, menos de 1,5 hectáreas que no se puede vender, y un área verde. O sea, esto es algo muy normal. Entonces, se proponen muchas cosas. Hay un escenario 1 donde lo que hacemos es un estacionamiento y basta, que era lo que quería el gobierno de Cataluña. Y por supuesto no lo quería el municipio quería hacer otra cosa. Entonces, asignar los segmentos A y B a un parking de vehículos de carga y al diablo, ¿sí? Con algún hotel, un restaurante en la casa rural, ¿sí? Centro de acogida de camiones, y lo primero que hablamos, y cuando alguien me dice, ¿qué opina de esto? Aburrido, le dije, no sirve para nada eso. Entonces, es desaprovechar la plusvalía del suelo, porque este es un municipio que piensa en pesos rápidamente, ¿sí? Y el parking no quiere decir que los camiones van a salir, sino van a ir los camiones grandes que pueden pagar el parking. No sé si me explico, y el resto, chau. O sea, la idea es que sirve más o menos para nada. Entonces, sí, eso tiene que ver con lo que quiere el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de Cataluña, y si hacemos una concesión de 30 a 35 años, si a usted se le ocurre de aquí 2 años decir eso es una imbecilidad, está frito. Escenario 2, entonces agarrar y dejar esto verde, y esto, ¿cuánto me falta? 10. Y hacer que esta parte, construir unas naves aquí, ¿sí? Y dejar esto como un parking operativo